Bueno, muy bien, bienvenidos todos. Mi nombre es Gorka, soy el cocinero y propietario de la pulpería de Melide y hoy os voy a hablar de cómo hacemos nosotros el cocido. Cocido es una de las recetas icónicas de Galicia, con el pulpo pueden ser las dos más conocidas y yo me imagino que todos vosotros sabréis más o menos o tendréis idea de cómo se hace un cocido, ¿no? ¿Sabéis cómo se hace un cocido? ¿Alguna vez hicisteis? Nadie hizo un cocido nunca. ¿Sois de aquí? ¿Sois todos de aquí? Vale, perfecto. Bueno, cocido, igual que el recetario popular gallego, son recetas todas muy sencillas. O sea, se basan en el producto, un producto de buena calidad y cocciones. Os pongo el ejemplo del pulpo porque, bueno, nosotros tenemos una pulpeira y entonces el pulpo es pulpo, agua del grifo, partes de un buen producto y una buena cocción. El cocido es algo parecido, lo que pasa es que entran más elementos. Hay cocido por toda la península, desde el madrileño, en Andalucía hacen el puchero, Castilla, toda la península tiene su cocido. La peculiaridad que tiene el de Galicia, primero la verdura, usamos grelos, en otros sitios usan berzo o repollo, y el cerdo, ¿cómo está tratado el cerdo? En este caso, el cerdo en Galicia lo salamos y lo ahumamos ligeramente. No en todos los sitios de Galicia, pero sí que el más tradicional, en la zona de Lalín, siempre le dan un punto de ahumado al cocido, eso es importante. Entonces, os voy a dar una serie de pautas o de truquillos para hacer un buen cocido, o lo que nosotros creemos que es un buen cocido, y unos puntos fundamentales para que, sin que os salga el cocido 10 o el cocido 9, porque para eso hace falta práctica, sobre todo en los puntos de cocción, sí que en casa podáis hacer un cocido que esté relativamente bueno. Entonces, fundamental, el producto. Tenemos que tener la base de un buen producto. Sin un buen producto no hay un buen cocido. ¿Qué tenemos que tener para un buen producto, para un buen cocido? Importantísimo el cerdo. La base del cocido gallego es el cerdo. Entonces, hay que coger un buen cerdo con su buen punto de ahumado, con su buen punto de salazón, un poco de gallina. El unto es básico también, es el punto, ese toque de amargor, de rancio que tiene el cocido gallego, se lo damos con el unto. Algo que también es muy específico de Galicia. Usan otro tipo de grasas en el resto de España, en este caso nosotros tenemos el untito que tiene la película amarilla. ¿Sabéis lo que es el unto, no? Tiene esa película amarilla que le da ese toquecito rancio al cocido. Cerdo, ternera usamos la falda y el hueso de soa, básicamente para darle gusto al caldo, y gallina. La gallina es un producto que gastronómicamente en el cocido no es para comerla, sino es para darle sabor al agua, básicamente para hacer la sopa previa. Entonces, por ahí es importante. Nosotros hoy no le hemos echado gallina porque vais a probar el cocido, la parte contundente del cocido, porque si no tendríamos que hacer muchos pasos y entonces nos hemos ahorrado eso. Si vosotros queréis hacer una buena sopa, después de cocer la carne del cerdo, cocéis gallina con ese caldo de cocción ya y reforzáis el sabor. Y ahí es donde echáis el fideo. Entonces, otra cosa que os quería decir. El cocido, que es una de las comidas pantagruélicas por excelencia, es algo muy exagerado, siempre sobra. O sea, no hay un buen cocido si no sobra más de la mitad. Entonces, también os daré una serie de recetas o de truquillos, después os explicaré qué es esto, para aprovechar y hacer cosas con el cocido, aparte de congelarlo y volver a regenerarlo, que es algo que funciona bastante bien. El cocido se puede congelar perfectamente, hombre, siempre es mejor hacerlo al momento, pero siempre se puede congelar para aprovechar. Y el que no quiera congelar y quiere hacer otra serie de cosas porque está aburrido de comer cocido, porque puede estar comiendo 3 días cocido, os diré una serie de truquillos y recetas y tal. Vale. Nosotros hoy, para este cocido, hemos usado única y exclusivamente cerdo. Es lo fundamental del cocido. Siempre puedes echar lo que decía, falda de ternera, hueso de soa, la gallina,
lleva unos choricitos, pero nosotros única y exclusivamente hemos hecho cerdo. Este color, ¿veis? Esta grasita que hay aquí es fundamental. El cocido tiene que tener un porcentaje de grasa muy alto. ¿Por qué? Porque es lo que le da sabor al caldo y después con ese caldo es con lo que cocemos el resto de los elementos. Si nosotros no tenemos un buen caldo, un caldo potente, el cocido va a estar flojillo como aguachirri. Después es importante los puntos de salazón, de salar bien y en qué punto queremos que esté la salazón de la carne, por si nos gusta un puntito más subido el cocido, no. A nosotros personalmente, como es una comida tan vasta, preferimos bajarle un poquito el puntito de salazón. Eso sí, que siga manteniendo sabor. Entonces, para hacer el cocido, nosotros vamos por orden, y me refiero al orden. Metemos primero las piezas que necesitan mayor cocción y vamos subiendo, o sea, abajo que esté lo que necesita mayor cocción. ¿Por qué? Primero, porque las piezas que están abajo y están cubiertas con otras piezas se cuecen más, porque hay más temperatura abajo que en la parte de arriba de la olla. Y segundo, las piezas más grandes necesitan más cocción, entonces vamos sacando primero las piezas de arriba y vamos dejando las de abajo que cuezan un poquito más. Entonces, en este caso, esta es la reina del cocido, es la cacheira. Esta es la que primero se mete en la olla. No os voy a decir tiempos de cocción porque todo depende muchísimo del tamaño de la pieza. Hay cacheiras de 2 kilos hasta cacheiras de 6 o 7 kilos, o sea, depende. Y depende del punto de salazón también. Entonces, lo que se suele hacer para cocer el cocido, una mañana la dedicas a hacer el cocido y estás atento y vas pinchando. Segundo, el lacón. Otra de las piezas fundamentales del cocido. Esta es la segunda pieza que más cocción necesita dentro del cerdo. Después os iré diciendo la ternera. Costilla. En este caso es costilla de cerdo. Bien, podemos usar costilla de ternera o podemos usar falda de ternera también. Nosotros, como ya os he dicho, para hacer la prueba aquí y daros de comer la prueba, hemos hecho única y exclusivamente cerdo porque, bueno, nosotros creemos que es la parte fundamental del cocido. Ahora, el que quiera hacer un cocido súper completo, eso, gallina, falda, hueso de soa, costilla de ternera también, vale. Y, por último, los chorizos. Los chorizos no es el chorizo de embutido, sino es el chorizo en fresco. Un pelín curado y con un puntito de ahumado, ¿vale? Esto es importante. Podemos echar el chorizo, este es el chorizo fresco normal, o podemos echar el chorizo cebollero. También le podemos meter botillo, pero eso ya es de la zona de Orense, León. En este caso, en esta zona se suele hacer con chorizo fresco. Repito, un poquito ahumado y un poquito curado, nada más. Muy parecido al chorizo criollo, pero con pimentón. Esa es la diferencia. Garbanzos. Vale. Aquí viene el primer truquillo. El garbanzo hay que dejarlo a remojar en agua del día anterior. Tiene que estar aproximadamente sobre 12 horas. Si lo dejamos remojar en agua caliente, hay que empezar la cocción desde agua caliente. Si lo dejamos remojar en agua fría, empezamos la cocción desde agua frío. Importante, que a veces sucede. Mucha gente se piensa que por cocer el garbanzo en el agua de la cocción del cocido va a estar más bueno. Craso error. El garbanzo hay que cocerlo en agua normal, en agua mineral. Echar justo el agua que necesite para que el garbanzo se quede seco y después dejar reposar en caldo, que es lo que hemos hecho aquí, ¿veis? Nosotros ahora lo tenemos reposando en el caldo del cocido para que coja el sabor. ¿Por qué no se cuece en caldo de la cocción? Porque a medida que se va cociendo y el agua va bajando, se va evaporando, solo se queda la sal y se queda saladísimo. Ese es uno de los fallos de los amateurs. Los puntos de salazón de cada pieza es importante controlarlos y las verduras y los garbanzos también. Entonces, recordad, el garbanzo siempre tiene que partir de agua fría o agua caliente, depende en dónde los dejes a remojo, y cocidos en agua. Y después el garbanzo, una vez cocido, se pasa al caldo del cocido. Segundo, una vez que tenemos cocido todas las piezas cárnicas, pasamos a las verduras. Verdura es garbanzo, que ya os he explicado, grelos,
Puede ser berza, puede ser repollo. El cocido por antonomasia, el gallego, lleva grelo, que se cuece en el caldo de cocción también del cocido. Ahí va otro truco. El grelo, para que no esté tan amargo, dentro de que es un producto que es amargo, para que tenga ese puntito dulzón y mantenga este color verde y no se empiece a amarronar, lo escaldamos en agua primero. ¿Por qué lo escaldamos en agua? Porque así le sacamos el bravío ese propio del grelo. Pero nada, agua hirviendo, verdura en fresco, tiramos la verdura al agua, 10 segundos y pasamos para agua con hielo. Refrescamos y pasamos para una gastronor. Esto sigue estando muy crudo aún, no sirve para comer. Pero ya lo hemos refrescado, hemos sacado el bravío ese con esa cocción inicial y después lo cocemos en el agua del cocido. Es importante que el agua de cocido tenga su unto, tenga sus piezas de ese caldo haya cocido con las piezas de carne para que tenga un porcentaje de grasa alto, que es lo que le da el sabor al... ¿Veis? Esta grasilla es fundamental para cocer el grelo. Es lo que le da la fuerza, lo que le da la potencia a esta verdura. Yo no sé si probó alguno a cocer grelos alguna vez en agua solo. Es un producto que, a ver, eso es como todo, te puede gustar o no, pero en la particularidad del grelo resulta mucho más amargo. Hay gente que le encanta ese amargor. Pero bueno, al que le guste un pelín al que le guste un pelín más dulce, con sabor a grasa y tal, por ejemplo, yo ese amargor no puedo con él. No. O sea, a mí me gusta, es más, a mí el cocido me gusta más con repollo, porque es más dulzón, más amable. Pero al que le guste el amargor del grelo es la verdura ideal. Bueno, siguiente, patata. La patata es patata del país, tipo Kennebec, patata blanca, fina. Es fundamental usar patata de aquí. Es verdad que en otros sitios hay patata amarilla y funciona bastante bien para freír o para hacer un guisote, pero para el cocido, en este caso patata de Coristanco, de Melide, de Carballo, de esta zona. Patata blanca fina tipo Kennebec. Y esas son las partes básicas del cocido. Bien, os vamos a empezar a emplatar nosotros el cocido. Si queréis hacer algún tipo de pregunta mientras lo emplatamos, me decís. Y después terminaremos diciéndoos unos truquillos para aprovechar lo que os sobra del cocido. ¿Vale? Lo que hacemos nosotros en casa, por ejemplo, nosotros en la pulpeira hacemos un embutido con esto, todas las carnes que nos sobran las deshuesamos, las envolvemos en un rulo en papel film y, por ejemplo, la tapa de cortesía, muchas veces, unas lonchitas de este embutido aliñado con sal, aceite y pimentón. Te puedes hacer un bocata con esto, un poco de repollo cortado muy fino, el puré de los garbanzos que sobra y te haces un bocata de cocido. Lo típico, unas croquetas, unas albóndigas, lasaña, empanada de carne de cocido. Desmenuzas todo bien desmenuzado y te puedes hacer un curry incluso, que es algo ya más cosmopolita. Y eso, después hablamos un poquito de eso. Ahora voy a empezar a deshuesar, me va a ayudar Alba aquí. Primero empezamos con la cacheira, ¿vale? Esto cuando vais a un restaurante se presenta tal que así, ¿vale? Entonces, si hubiera servicio de mesa, que no suele haber en los sitios de cocido, os deshuesarían la cacheira como os voy a hacer yo, y si no, pues os las deshuesáis vosotros. ¿Veis? Esto indica el punto de cocción también, ¿eh? El hueso tiene que salir relativamente fácil, no facilísimo, porque si tú arrancas esto y te sale fácil, limpísimo, es que ya está un poquito cocido de más, ¿eh? Tiene que tener un poco de resistencia y quedar un poco de carne pegada sin que sea aquello una locura. O sea, que no tengas que meter ahí el hacha para sacarle la carne, pero que salga con relativa facilidad. ¿Veis? Le vamos metiendo el cuchillito por aquí. Bueno, me he olvidado del rabo también. El rabo es otro de las partes exquisitas del cerdo que a mí me gusta muchísimo. Y está súper bueno. En este caso no le hemos metido rabo,
porque si no, bueno, hacer un cocido, ¿veis? Queda un poquito de carne, esta carne después si queréis la aprovecháis, pero ha salido con relativa facilidad todo. Esta parte de aquí yo creo que es la mejor, porque es la que más grasa tiene, es la que más jugosa está. Y después, a ver, en general es una pieza muy grasa, por eso está tan buena la cacheira. Entonces, la parte más gorda es la más jugosa y al que no le guste tanto la grasa, la parte del morro, la parte de la oreja es más gelatinosa. Entonces, el despiece es este. Oreja por un lado, el morro por el otro y la parte inferior de la mandíbula, que es la más grasa, por el otro. Y esta es la zona de la carrillera con la oreja, que es una zona que tiene cartílago, tiene una textura, a mí me resulta muy agradable, a quien le resulta muy desagradable, pero está bien. Entonces, por eso os digo, es como un poquito un menú de degustación, hay que ir eligiendo la parte... Eso es lo bonito del cocido también, ¿eh? Ir eligiendo esa zona, esa parte que te gusta, para disfrutar de él. Después tenemos el lacón. Esto sí que es una parte mucho más regular, hay que controlarle los puntos de salazón. Me olvidaba, los puntos de salazón, importantísimo. En nuestro caso, nosotros desalamos las piezas durante 2 días, cambiándole el agua 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche. A nosotros particularmente nos gusta sacarle ese punto potente de salazón, que queden las piezas sabrosas, pero bueno, que no tire mucho la sal. Hay otros sitios, otros restaurantes, otras personas que le gusta el bravío, o sea, que haya potencia. Día y medio, un día ya igual es algo escaso, pero entre un día y medio y 2 días y medio es lo que se suelen desalar las piezas. Después, podéis cambiarle el agua en vez de 2 veces 3 para que pierda más sal, o una. Bueno, depende mucho de la pieza también. Hay que hablar con los proveedores, ellos te aconsejan, ellos conocen mejor que nadie las piezas, ellos te aconsejan cuál es el mejor punto de salazón. Entonces eso, lo que os decía antes, ¿veis? Este es un buen punto de cocción, la pieza sale con relativa facilidad, pero no se deshace. Ahí, ¿veis? Tiene un poquito de... Hay que hacer un poquito de fuerza, el hueso queda más o menos limpio. Estos huesos después se pueden aprovechar, para hacer caldo. O sea, no tiréis nunca el hueso del cocido. Es verdad que no tiene la misma potencia que cuando estaba en fresco, pero con todos los huesos que sobran, esta cacheira, esta parte, con la parte de la pezuña, igual un rabo, con eso se hace el caldo base para hacer una sopa, una carne asada, unas albóndigas o lo que sea. Eso se guarda en el congelador en la nevera y tenéis ahí un caldo base súper potente y súper bueno. Vale. La última pieza que os vamos a dar a probar hoy, que es la costilla. ¿Ves? Mira, en este caso, a nosotros la costilla sí que nos gusta en semisalazón. No sé si alguna vez disteis un paseo por el mercado, os fijasteis que hay costillas que son más blancas y otras costillas que están súper negras, súper marrones, súper apagadas. Esas son las que están muy saladas y después al cocerlas también quedan súper marrones. ¿Veis? Esto es una costilla en semisalazón. ¿Qué pasa? Si vosotros usáis una costilla que está muy salada, aporta muchísimo más sabor al caldo de cocción, pero la costilla no está tan buena porque está menos jugosa. O sea, es prácticamente todo hueso. Entonces, cuestión de gustos, o más sabor al caldo, o que la costilla en el momento de comerosla esté buena. En este caso, como el cocido ya lleva un montón de piezas, lleva el unto, es algo ya muy potente, nosotros optamos por esta pieza, que es la de no da tanto sabor, pero está más rica. Entonces, Alba, mira, vente para aquí, cortas esto así. La legumbre más típica es la gallega. ¿Perdón? Las habas. ¿Y por qué utilizáis garbanzos que son foráneos, no? Me imagino. Sí, no, bueno, las habas también pueden ser foráneas, o sea, pero sí es verdad que hay pave de Lourenzá. Nada,
por gustos. En este caso ya la temporada de la haba ha terminado y no teníamos haba congelada. Es verdad que se puede hacer. Yo asocio más el haba para hacer el caldo. El caldo que lleva el haba, la patata y el grelo. Es verdad que el haba es más gallega porque es un producto autóctono. También se empieza a producir garbanzo en Galicia. De hecho, hay un chico de Santiago que es el que se lo compramos nosotros. Es una producción muy pequeña y te lo manda en fresco, que es algo muy raro ver garbanzo fresco. Pero sí que es verdad que la fave está mucho más disponible, o sea, está más al alcance de la gente normal. ¿Qué pasa? La temporada se ha terminado y ya no hay fave, por eso no usamos fave. Sería fave seca también. Entonces, en este caso, entre fave seca y garbanzo seco, hemos usado garbanzo seco. Pero tienes toda la razón, la fave tradicionalmente se usa más que el garbanzo, sobre todo en la zona costera. Ya en la zona de Orense, interior de Lugo, se usa bastante garbanzo. Eso sí, las faves se cuecen en el caldo de cocción. No hace falta ser como el garbanzo, porque hay que cocerlo, no coge tanta agua como el garbanzo, la fave. Sobre todo si es fresca. Yo estoy acostumbrado a trabajar con fave fresca, fave o fave congelada. Si es fave deshidratada, me imagino, no estoy seguro, pero me imagino que será el mismo proceso que el garbanzo, porque al estar deshidratado coge mucho jugo y ese jugo va a estar muy salado. Ahora, si la fave es fresca, no va a coger tanta agua y se hace en el jugo de cocción. Pero siempre en una olla aparte, sobre todo por comodidad, para que no esté desperdigado por ahí. Después, al final, si sobra cocido y queréis juntar todas las piezas y hacer esto, un rulito y cortar en taquitos pequeños y un poco de grelo, con un poco de patata, con un poco de fave, que es lo que me gusta hacer a mí, con sopa, se puede hacer. Pero a priori, mejor cocerla por separado. En este caso, en el caldo de cocción, el garbanzo mejor en agua y después reposado en el caldo de cocción. Bueno, después no sé si alguno ha hecho aquí cocido y tiene alguna recetilla para después del cocido, que es de lo que vamos a hablar ahora. Fundamental, como decía antes, la calidad del producto. Y la calidad empieza básicamente por el cerdo, que es la parte más importante del chorizo. Sobre todo la pieza de cacheira tiene que ser una pieza que esté bien elegida, que tenga su puntito de ahumado bueno, su puntito de salazón bueno. No que esté muy ahumada tampoco, pero un puntito, un chis. El chorizo fresco, importante, que tenga el puntito de curación cortito y justo, que sea de buena calidad, hecho con un buen pimentón y pasando por todas las carnes y verduras que... El grelo es un producto que aquí encontramos muy fácilmente, siempre suele ser de calidad. Después la patata es un poquito más complicada de encontrarla, depende de la época del año. Y el garbanzo eso, o fava, como decía aquí la señora, también. Si es temporada de fave fresca, utilizar fave fresca sería fantástico. Si podemos conseguir garbanzo fresco de aquí, ya sería la leche. Y si no, pues lo que os decía, ayudaros de los productos deshidratados. Incluso en el garbanzo se podría utilizar hasta ya de recurso garbanzo cocido en lata. O sea, tampoco es mejor siempre partir de productos frescos, pero que os olvidáis, por ejemplo, me he olvidado de echarle garbanzo, quiero garbanzo. Los botes de garbanzo cocidos los dejáis reposar un poquito en el agua de la cocción y no tiene absolutamente ningún problema. Es más, el punto de cocción siempre va a ser perfecto porque el proveedor de garbanzos, el que lo envasa y tal, ya le tiene cogido el punto al garbanzo y no lo vais ni a notar, que es diferente. O sea que ahí tenéis otro truquillo, otro recurso, si queréis ahorrar tiempo en casa. Entonces, incluso ya este cocido para 20 personas, o sea, está bien, lleva su cacheira, su lacón, su costilla, su trozo de unto, sus chorizos y tal, pero para que el cocido esté bien, si lleva 2 cacheiritas mejor, si lleva el pollito mejor, o sea, esto es como el pulpo aquello, porque está el pulpo más bueno en las pulpeiras que en casa, porque en las pulpeiras cocemos 50 kilos y en casa cocemos un kilo o un pulpo de 2 kilos. ¿Qué pasa? Que el agua
el caldo de la cocción es lo más importante de cocer el pulpo. O sea, si ese caldo no está bien concentrado, el pulpo no va a saber igual de bueno. Ese es el único secreto que hay en las pulpeiras para hacer el pulpo bueno, y en este caso el secreto del cocido también es que esté bien concentrado. Más chorizo. Grelo, importante. El grelo es una verdura que no puede estar cruda, pero tampoco tiene que estar excesivamente cocida. O sea, este colorcito es el bueno. Que no esté esto duro, ¿veis? Se aplasta bien, pero que no se te quede en el dedo y que parezca aquello arena que se difumina. O sea, que tenga un poquito de mordida. Sobre todo porque es más nutritivo. Aparte de que está más bueno, o sea, tú a medida que cueces las verduras y las vas recociendo, van perdiendo propiedades. El grelo es un producto que tiene un montón de propiedades, debe ser lo único sano del cocido. Grelo, naviza, repollo, berza, o sea, un poquito lo que os guste. A mí me gustan las navizas más que el grelo, ahora no es temporada, pero me gusta más la naviza que el grelo porque no es tan brava. Pero bueno, en este caso este grelo la verdad es que tiene una pintaza excelente. Es un plato muy, muy agradecido porque, como os decía, es relativamente sencillo si tienes buen producto. Y el buen producto, en este caso, en Galicia somos unos afortunados y es bastante fácil de encontrar, sobre todo los productos cárnicos. El producto de mar ya cada vez es más difícil porque está todo bastante esquilmado, pero en este caso hay que aprovechar porque tal y como van las cosas, dentro de poco nos comemos todo fabricado y de granja. Pero por ahora el cocido es un plato agradecido en ese sentido. Encuentras el producto fácil, no tienes que andar ensuciando una olla, metes todo a la olla, y una o dos ollas, y tienes el plato listo. La cachola entera tiene un problema, que hay gente que le resulta muy desagradable, sobre todo cuando te viene, ¿a qué sé? Cuando te viene con el diente. Por eso hay muchos restaurantes que optan por dártela deshuesada, ¿ves? En este caso, como el cerdo no es muy grande, no tiene el colmillo, pero hay alguna que te dan la cachola con el colmillo retorcido y a mí no me resulta desagradable, ¿eh? Pero hay gente que le resulta muy desagradable. Bueno, podéis, no lo penséis, ¿eh? Ir viniendo a por él, no seáis vergonzosos. Os doy un poquito del caldo para que probéis el caldo, para que veáis que no tiene un punto de sal muy fuerte, que es como nos gusta a nosotros. El garbanzo igual, también, importante, que quede bien cocidito. O sea, el cocido es fácil, pero hay 3 o 4 pautas que son importantes seguir para no estropearlo, y una es que, bueno, cada cosa esté en su punto, carne en su punto, verdura en su punto, patata en su punto, y el garbanzo, obviamente, es mejor que quede un poquito cocido de más que quede duro. Es importante que los cocineros jóvenes, aparte de hacer cocina relativamente moderna o actual, hagamos estas recetas. Esta es la base, ahora os lo voy a enseñar con lo que os voy a explicar ahora. Esta es la base para después hacer cocina más actualizada, ¿vale? No sé si alguno fue a la Pulpey alguna vez, es en teoría un restaurante de cocina tradicional, pero actualizamos un poquito las recetas, sobre todo en los puntos de cocción, en los aderezos, en las salsas. Para mí es importante decir esto, o sea, que la gente joven conozca el recetario popular nuestro es importantísimo. Ya no solo a nivel cocina, a nivel cultural. Y es algo que desafortunadamente en España, igual en Galicia no tanto, pero en España sí que se va perdiendo, ¿vale? Entonces, tanto el cocido como el pulpo, como una carne asada o esas recetas todas que hay en la gastronomía popular gallega, es importante conocerlas. Y bueno, yo quería reivindicar un poquito eso. Y es importante que vosotros, que sois los clientes, consumáis también ese tipo de gastronomía. Todas, todas las buenas son fantásticas, pero bueno, ayudar a preservar la cultura gastronómica de un pueblo es importantísimo. ¿Cómo está de sal el cocido?
Podría tener un poquito más, vale. Os lo iba a decir, nosotros no le hemos echado nada de sal al cocido. Es verdad que como es un cocido para mente, tampoco hemos hecho un cocido súper abundante. Entonces, a este cocido igual le podíamos echar un pelín de sal. Yo prefiero que no, porque a mí me gusta el punto de sal bajito, sobre todo para no tener la tensión alta, estar sanos, delgados y guapos. Y vivir muchos años. Pero el que le guste el puntito de sal, en este caso, hay platos que no cogen bien la sal, en este caso el cocido coge la sal sin ningún problema. La última parte del show cooking, el aprovechamiento del cocido. Es tan básico aprovechar el cocido como saber hacerlo. Porque si no, lo que estamos haciendo es tirar dinero, sobre todo para un profesional en un restaurante. Por eso, para mí es algo bastante importante. Entonces, sois 20. Hemos usado... ¿Quieres un poquito más? Alba, dale un poquito más. Hemos usado una cacheira, un lacón y 2 tiras de costilla. Para 20, ¿eh? Es verdad que os estáis comiendo una tapita y no os estáis metiendo la panzada, pero mirad lo que sobra. Media cacheira. Un trozo de lacón por aquí, que está cortado en 3. Otro trozo de lacón por aquí. 3 chorizos. Otro trozo de cacheira por ahí. Costilla, más chorizo, un montón de grelos, un montón de patata. Esto con un cocido pequeño y para 20 personas. Imaginaos si hacéis un cocido en casa. Entonces, es fundamental aprender a aprovechar el cocido. ¿Qué se puede hacer? Bien, nosotros en este caso hemos juntado el grelo con la patata. Normalmente tienes una olla para el grelo y otra olla para la patata. ¿Por qué? Porque la patata, el grelo aguanta bien al día siguiente, la patata se pone como resesa, es como el pan, ¿vale? Entonces, la patata siempre se suele tener apartada. Nosotros, como este cocido ya no, lo que sobre de aquí nos lo llevaremos para la pulpeira y lo comeremos de cocina de personal y es lo que nos va a durar, no hay problema en que lo hemos juntado. Si no, todo separado. Teniéndolo por separado, al día siguiente, o dentro de una semana, o dentro de un mes, si lo metemos en el congelador, cortamos el grelo, cortamos la patata en pedacitos, juntamos el garbanzo o la fave, levantamos hervor y con eso tenemos un caldo. Maravilloso. Otra receta. Podemos hacer una cremita de cocido, ¿vale? Jugo de la cocción, el grelo, la patata mejor desecharla para hacer la cremita y un poquito de aceite de oliva o una nuez de mantequilla. Tenemos una cremita. Eso es lo que podemos hacer con las verduras. Con el garbanzo que nos sobra podemos hacer un hummus. Sal, especias, un poquito de limón y tenemos un hummus. Estas son las verduras. Carne, como os decía antes. Partimos todas las recetas que yo os voy a decir de esto, para facilitarnos el trabajo. Toda la carne que nos sobra, partimos, deshuesamos, le sacamos bien todo el hueso, la limpiamos toda bien y la vamos enrolando en papel film. Papel film está al alcance de todos, sí, Alba, pon un poquito más. El papel film está al alcance de todo y tenemos este formato. Con este formato, en una cortafiambres o con un cuchillo cortamos fino. Esto mejor que la cortafiambres, pero bueno, para que os hagáis una idea. Nos salen lonchitas, esto es un embutido que está maravilloso. Un poquito de aceite, una tabla, un papel, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal, si os quedó soso el cocido, si está en el punto de salazón que os gusta, ya no le echáis nada, y un chorrito de aceite de oliva, con unas tostadas, un embutido. Que cortas, bueno, ahora está congelada porque la teníamos del congelador, pero miren, un trocito gordo, a la plancha, hacemos una hamburguesa. En un pan de hamburguesa, tomate, lechuga, si queréis cambiar la lechuga por un poco de repollo que tenéis cocido o en crudo podéis hacer, un poco de mostaza, una hamburguesa de cocido, de lacón o lo que queráis. Cogemos costilla, ¿ves? Deshuesamos y sacamos el hueso bien. Estas son el tipo de carne que nos va a quedar. No tengo aquí papel film, pero os lo hago con una valleta para que veáis. Imaginaos que esto es el rulo de papel film
y lo estiramos, ¿no? Ponemos toda la carne aquí, taca, 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 y plom, 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 cortamos y después enrulamos. Lo pinchamos un poquito, lo prensamos bien, o sea, lo enrulamos bien y lo pinchamos un poquito para que pierda todo el aire, porque si no pierde el aire se nos oxida en el congelador, no le pasa nada, no le va a dar mal sabor ni nada, pero se quedan manchitas marrones y queda feo, ¿vale? Y no hay más. Y a partir de eso haces todo, ¿eh? Al congelador o si lo vas a gastar en los próximos 15 días en la nevera. 15 días dura perfectamente porque ya está cocido. Vosotros pensad que esto está esterilizado ya, y está cocido, y está filmado y envasado. Entonces en la nevera os va a durar 15 días, si no más, os digo 15 días por precaución, pero esto es como un chorizo, ¿eh? O como un lomo o algo así. Es lo mismo. Os durará posiblemente más, pero bueno, como no hay las condiciones sanitarias adecuadas en casa, yo no os voy a decir más, pero os duraría más, ¿vale? Bien, entonces haces la hamburguesa. Otro, cortamos a lo gordo y hacemos daditos. Con un cachelo entero, aquí ahora no tengo cachelo entero, con un sacabolas hacemos un agujerito y metemos unos trocitos de lacón, unos trocitos de costilla, unos trocitos de chorizo. Por la parte del agujero la ponemos así en el plato y encima hacemos un poquito de cebolla, un poquito de tomate, un poquito de ajo, un poquito de pimentón, el caldo de la cocción y hacemos un tipo de salsa y se la echamos por encima. Eso es un plato que se hace bastante en la cocina moderna, que estuvo de moda hace 7 u 8 años, que se llama la patata del cocido y que es un plato que queda súper guay con invitados en casa. O sea, es un plato en plan molón, para fardar. Otro, bueno, lo típico, croquetas, lasaña. En vez de hacer carne picada, unos espaguetis, le echamos unos trocitos cortados, o si tenemos una de esas picadoras que hay caseras, metemos este rulo por la picadora, salteamos con un poquito de ajo, un poquito de tomate y hacemos una salsa boloñesa. ¿Qué más? ¿Qué más? Si deshilachamos la carne, podemos hacer desde un ragú hasta un curry. El curry, que es en plan lo que os decía antes, es una receta ya un poco más cosmopolita. Ahora tenéis leche de coco en cualquier sitio y ya tenéis las especies del curry preparadas. La carne deshilachada, un poquito de crema de coco, las especies del curry, revolvemos con un poquito de arroz herbóreo, por ejemplo. Un curry tenemos. ¿Qué más recetas se nos ocurren así? Otra que me gusta a mí hacer, que es la de todos los pedacitos de la carne con unos fideos, un poquito de verdura y el caldito. Y nos hacemos como un ramen. ¿Sabéis lo que es el ramen? Con un huevito y 2 hojitas de alga nori. Tenéis un ramen de cocido. Empanadillas, tanto fritas como al vapor. Si las hacemos al vapor, podemos, si tenemos una vaporera de las de casa, compramos la pasta de empanadilla en un súper de esos chinos que hay y en vez de cocer la empanadilla con el agua del grifo, la ponemos en la vaporera y ponemos el cocido. Cambia totalmente. Y así miles de millones de recetas. Todo lo que se os ocurra de rellenos, de masas y de tal, el cocido tenéis. Y después esto se congela súper bien. Pero eso sí, congelar todos por separado. Si queréis congelar, incluso hasta los grelos, ¿eh? Los grelos y la patata ya no. Directamente desecharlo, hacéis un puré o la usáis al día siguiente como mucho. Pero el resto de productos se pueden congelar, aguantan muy bien la congelación. Eso sí, siempre congelados por separados. Sobre todo caldo de verdura, de garbanzos y de tal. Las carnes, si las queréis congelar juntas, no pasa nada. El primero lo dejas descongelar en la nevera. Si lo dejas descongelar en la nevera, mejor que si lo dejas descongelar al aire. Si lo dejas descongelar al aire, tampoco pasa nada. Tarda menos, pero sufre más la carne. Lo mejor es, ¿quieres comer cocido el domingo por la mañana? El sábado por la mañana lo metes en la nevera, ¿vale? Y después va a estar un poquito congelado, lo sacas una horita antes y tal. Y después en el caldo de la cocción para regenerarlo. No que hierva a borbotón fuerte, sino tibio, que esté a 80-90 grados sin que el agua llegue a hervir y que empiece a evaporar. Eso son sobre 80 grados, eso es lo ideal para regenerarlo.
Bueno, señores, pues si no hay más preguntas, con esto y un bizcocho, hemos terminado. Esto...